Busquen conmigo el versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Digan un amén si ya están ahí. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Voy a leer un versículo y ustedes uno sucesivamente. Vamos a terminar en el versículo 19. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal, todos el 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Palabra de Dios, tomen sus asientos. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como todos sabemos, hoy en día, especialmente hoy, muchas personas salieron de las calles y hicieron otras cosas, y mientras el mundo pagano está celebrando el Día del Conejo, donde esconden huevos en los parques y los niños buscan, y mientras algunas iglesias traen esto en la memoria como nosotros, la entrada triunfal de nuestro Salvador. Un día antes de la entrada triunfal de Jesús, es decir, el día domingo, como este día domingo, él tuvo una cena con Lázaro en Betania, donde Lázaro estaba. Eso es lo que narra Juan en el capítulo 12, versículo 1 al 3, si están ahí. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que se sentaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Donde dice 6 días antes de la Pascua, eso quiere decir que Jesús pasó el día domingo en la casa de Lázaro. Jesús no hizo la entrada triunfal un día domingo como muchos piensan o como la tradición lo hace, sino hasta el día siguiente, es decir, el día lunes, cuando ocurrió la entrada triunfal. No fue un día domingo. Pero la tradición, el mundo de hoy celebran el día domingo la entrada triunfal. Pero la Biblia narra que es un día lunes. Eso es lo que dice en el versículo 12 de Juan capítulo 12. ¿Están ahí? El siguiente día, es decir, el día lunes. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, gritando, hermanos, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso es lo que gritaba la gente. Era tiempo de fiesta. Estaba en la víspera de la Pascua. La ciudad estaba llena. Había expectativas donde quiera. La gente hablaba de milagros, especialmente de Lázaro resucitado. Algo grande estaba por suceder en Jerusalén. Todo el mundo estaba a la expectativa. Llegó el Rey de Israel, el prometido. Y de repente Jesús aparece. Dice en el versículo 12 y 13, la multitud tomaba ramas de palmera y comienza a gritar, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel, dicen ellos. Estaban recitando el Salmo 118 en el versículo 25 y 26, allí estaba eso. Pero aquí está el punto clave. Hay algo que está mal aquí. Lo estaban recibiendo, pero no lo estaban entendiendo. Estaban recibiendo a un rey, pero no entendían de lo que iba a hacer. Y hoy puede pasar lo mismo. Podemos cantar, venir a la iglesia, o hacer como hacen las otras corrientes cristianas, danzar, aplaudir, levantar la mano al aire, o incluso pasar por la calle cargando la imagen de un hombre que ni es la imagen de Jesús. Pero igual seguimos sin entender quién es realmente Jesús. Así que veamos algunos puntos de la entrada triunfal de Jesús. Número 1. Una multitud con expectativas equivocadas. En el versículo 12 y 13 del capítulo 12, el siguiente día, es decir, el lunes, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo lo llamaron? El Rey de Israel. Así lo tenían. Era el Rey de Israel. La multitud esperaba un rey, pero no cualquier rey. Ellos vivían en aquel tiempo, esta multitud, ellos vivían bajo opresión romana. Querían libertad política, querían poder, querían justicia inmediata. Así que el rey que esperaban no era cualquier rey. Pensaban, este es el que nos va a liberar. ¿Liberar de qué? De la opresión romana, no del pecado. Este es el que va a derrotar a Roma. Este es nuestro rey terrenal, decían. Sabían, hermanos, de hecho, el pueblo judío querían poner a Jesús por fuerza como rey terrenal sobre Israel. ¿Sabían eso? Literalmente querían a él como rey. Vayan conmigo en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, en el versículo 14 y 15, ¿están ahí? Fíjense, hermano. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él
y a hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ve? O sea, querían agarrar a Jesús y ponerlo a rey obligatoriamente. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue, se escapó de ellos. Por eso gritaban el Salmos. Vayan conmigo en Salmos 118. Por eso gritaban este Salmo 118. Busquen el versículo 25, perdón. Por eso gritaban el Salmo 118, versículo 25 y 26. Fíjense, dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Escuchen eso. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué querían? Salvación inmediata. Y no solamente eso, querían prosperidad material, querían poder. Por eso, Hosana, la palabra Hosana, hermano, esta palabra quiere decir, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, literalmente, de los romanos. Sálvanos. Su clamor de ellos no era espiritual, era por la circunstancia que se encontraban, oprimidos por los romanos. No estaban diciendo, sálvanos de nuestro pecado, no, sálvanos de los romanos. Quítanos la opresión, la esclavitud en nuestra ciudad. Hoy muchos siguen a Jesús por lo mismo. ¿Sabían que hay muchos que siguen a Jesús por lo mismo? Por un milagro, por una necesidad, por una crisis, por una bendición, siguen a Jesús. Pero cuando Jesús no responde como esperábamos, nos decepcionamos, nos enfriamos, nos alejamos. ¿Cierto o no es cierto? Porque lo que estábamos buscando o lo que estábamos siguiendo es por lo que Él hace, no por quien Él es. Muchos siguen a Jesús por lo que Él hace, no porque Él es el Hijo de Dios, sino porque Él da. Eso es lo que estudiamos ayer con los jóvenes. Amados hermanos, una fe basada en expectativas humanas termina en decepción divina, ¿saben? Si usted está esperando algo de parte de Jesús, por eso buscas a Jesús, te vas a decepcionar. Usted sigue a Jesús porque Él es el Salvador. Te va a salvar del pecado, del infierno. Usted no sigue a Jesús por una bendición. Usted no sigue a Jesús porque estás en crisis. Usted no sigue a Jesús porque usted está arruinado su matrimonio. Usted no sigue a Jesús por alguna otra X razón, motivo humano. Usted síguele a Él porque Él es el Hijo de Dios y es Dios mismo, hecho en hombre. Y Él es el Salvador de tu alma. Por esa razón debes seguir. Número 2. Un rey diferente. Un rey muy diferente. En el versículo 14, vayamos otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 14. ¿Están ahí? Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí un rey viene, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Jesús entra, pero no como esperaban ellos.
Ellos estaban esperando un rey montado sobre un caballo, porque eso usaban los reyes. Quizás un caballo blanco estaban esperando. ¿No? No viene con un caballo, no viene en caballo de guerra. No viene con ejércitos. No viene con poder político. Viene montado en un asno. Un burrito. Jesús entra montado en un burrito. La gente quiere pensar, ¿qué es esto? He aquí tu rey, viene sentado sobre un pollino de asno. Esto de montar un asno, hermano, no fue casualidad. Estaba cumpliendo una profecía que fue dado por Zacarías en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, dice Zacarías 9:9. Él estaba cumpliendo eso. Si él hubiera entrado en un caballo, ¿saben qué simbolizan los caballos? El caballo simboliza guerra. Pero él no venía a hacer guerra. Pero la gente, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba la gente? Un rey que pelea. Ellos querían guerra. Pero aquí viene uno con un burrito. El burrito, el asno, simboliza paz. Jesús estaba diciendo, mi reino no es como el de ustedes. No vine a conquistar territorios terrenales. Vine a conquistar corazones. Él no venía a conquistar Palestina, Irán, Irak, Egipto, no. Él no estaba centrado solamente en el Medio Oeste. Él estaba centrado en todo el mundo, a conquistar corazones de diferentes edades, de diferentes razas y lenguas. Jesús no vino con orgullo, no vino con violencia, vino con humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice él en Mateo capítulo 11, versículo 29. Muchos quieren un Jesús que resuelve problemas rápidos, ¿saben? Muchos quieren un Jesús que resuelve problemas rápidos. Muchos quieren un Jesús que derrota enemigos visibles. Muchos quieren un Jesús que cambia circunstancias externas. ¿Cierto o no es cierto? Muchos buscan a un Jesús de esa forma. Tengo problemas, rápido voy a Jesús y Él lo va a resolver en un tronado de dedo. No es así, hermanos míos. Hasta incluso hay algunos siguen a Jesús y dicen, Señor, ojalá puedes matar a mi enemigo, a esa persona que tanto no quiero. Pero Jesús trabaja primero en el corazón, ¿saben? Él trabaja primero en el corazón. Él no vino a destruir Roma, vino a destruir el pecado. Jesús no vino a destruir los romanos. Él vino a destruir, ¿qué? ¿Están aquí conmigo? ¿Qué vino a destruir Jesús? El pecado. No a los romanos. Pero la gente estaba esperando que Él destruyera a los romanos. Pero Jesús no destruyó romanos. El pecado
Eso es lo que vino Jesús a destruir. Jesús no vino a destruir sistemas políticos que estaban en aquel tiempo, no. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo en Lucas 19:10. Y en Romanos 14:17 Él dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Jesús no vino a acomodar tu vida, ¿saben? Hermano, hermana, señorita joven, todos los que estamos aquí. Jesús no vino a acomodar tu vida. Vino a transformarla. ¿Escuchan eso? No para acomodar tu vida aquí en la tierra, no. Él vino para transformar tu vida, para que seas una nueva criatura, para que seas una nueva persona, no para que te sientas en sillas de oro, en camas de nube, no. Él vino a transformar tu vida. Número 3. Ellos tenían una adoración superficial. Y esto podemos ver en Lucas. Vayan conmigo en Lucas. Dejan su marcador ahí en Juan. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. El versículo 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. La misma multitud que gritaba, Hosana, sálvanos ahora. Después de unos días, gritaron, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó? Que no hace algunos días lo llamaban rey de Israel. Jesús no es el que cambió, sino cambió la expectativa de la gente. No se cambió un Jesús, es el mismo Jesús. El que entró triunfalmente un día lunes, montado encima de un burrito, he aquí, es el mismo que estaban a punto de crucificarlo. ¿Por qué ocurre esto? Es simple. Porque la gente tenía una fe emocional, no espiritual. Ellos estaban tan emocionados que llegaba el rey, que los iba a liberar de la esclavitud, de la opresión romana. Ellos tenían tantas expectativas terrenales. Así que era pura emoción. Si usted sigue a Jesús por emoción, te vas a decepcionar. Lo seguían por conveniencia. Lo seguían por interés personal. No había compromiso real en ellos. Hoy también existe ese tipo de personas. Adoramos cuando todo va bien, sí. Buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Pero desaparecemos cuando hay pruebas. Eso no es discipulado. Eso es conveniencia. Solamente cuando marcha bien, estamos bien con Dios. Cuando todo marcha mal, nos vamos de aquí. Siempre uso una palabra. Dios es bueno cuando Él hace las cosas que a mí me gustan, ¿verdad?
¿También siente usted eso? Dios es bueno cuando Él hace las cosas que a mí me gustan. Pero hay una cosa, también Dios es bueno cuando Él hace las cosas que a mí no me gustan. Porque todas las cosas, lo que Él hace es bueno. Aunque a mi parecer es negativo, Él es bueno. La adoración, hermanos, que depende de la circunstancia, no es adoración, es reacción nomás. Si usted adora y dice, Hosana, sálvanos hoy, Dios es bueno, por emoción, no es bueno. Tarde o temprano te vas a decepcionar. Tarde o temprano. Número 4. El verdadero llamado. El verdadero llamado. Apocalipsis capítulo 3, vayan allí conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Están ahí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue entrando hoy, no en Jerusalén, sino en los corazones. Jesús sigue conquistando hoy. No las cosas terrenales, sino Él sigue conquistando corazones. La pregunta no es si Él viene, la pregunta es cómo lo estás recibiendo. Podemos ver en este siglo, hermanos, tres maneras como la gente recibe a Jesús, o tres maneras como la gente percibe a Jesús. El primero es como la multitud que apenas vimos, con emoción, sin compromiso y solo cuando conviene. Eso es lo que ellos estaban haciendo, esta multitud. ¿Lo recibieron con emoción, sí o no? Sí. Ponían mantos, palmas, ramas bajo del asno donde él andaba. Por emoción. Porque pensaban que era el libertador, literalmente, de la opresión romana. Pero no querían ningún compromiso con él. Y solamente cuando conviene, quieren servirle, quieren amarle. Eso es lo que hacía esta multitud. Hay otra forma también, el número 2. Otra manera de recibir a Jesús o percibirlo a Él equivocadamente, pues, como observador. Hay muchos observadores en nuestro tiempo. Lo ves, lo escuchas, pero no te entregas. Hay muchos hoy en día así. Conocen a Jesús, escuchan la palabra de Jesús, pero no se entregan a los pies de Jesús. Número 3, usted puede recibir a Jesús como discípulo verdadero. Usted puede ser un discípulo verdadero de Jesús. ¿Lo reconoces como rey? ¿Te sometes a su voluntad? ¿Lo sigues aunque no entiendes todo lo que Él quiere de ti? Eso es un verdadero discípulo. Recibir a Jesús como rey significa, hermanos míos, rendir tu voluntad
cambiar tu manera de vivir, dejar el pecado, confiar aunque no veas resultados inmediatos. Usted síguele a Jesús. Acuérdense que Él no viene a acomodar tu vida. Él viene a transformar tu vida. Él no vino para que andes en pétalos de rosas. Él vino para que andes sobre espinas. El mundo te va a empujar para atrás. Y la vida cristiana es dura. No es fácil. Conclusión en esta hora de la tarde. Jesús entró a Jerusalén sabiendo que iban a rechazarlo, pero aún así entró. Porque su amor no depende de nuestras respuestas, hermano. El amor de Dios no depende de nuestra respuesta. Oye, Él sigue invitando. Él quiere entrar en tu corazón. Él no viene con ruidos, con bocinas, con salterios y arpas. No. No viene con imponerte alguna cosa sobre ti, sino viene con humildad. Él quiere liberarte del infierno. Él quiere romper esas cadenas de pecado que hay sobre ti. Si usted acepta a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, no te prometo que vas a dormir sobre oro. No te prometo que vas a vivir como rey. Lo que sí te prometo es que tendrás una vida eterna con Él en el cielo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que Él dijo. Si a Él lo desecharon, también a nosotros nos desecharán. Hoy tienes que decidir. ¿Vas a ser parte de la multitud que sigue a Jesús por emoción? ¿O vas a ser un verdadero discípulo? No basta con decir Hosana, hoy sálvanos, no. Hay que vivir. Hay que vivir como Él manda. Y que Él sea el rey de tu vida. Y no permitas las cosas terrenales que gobiernen tu vida. Muchos celebran su entrada. Muchos celebran su entrada triunfal, como en aquel tiempo. Y es lo que vemos en este tiempo. Pero pocos permanecen en su camino. Hoy los que vieron en las páginas, en las redes sociales, cargando alguna imagen con una rama en su mano, gritando el nombre de Jesús. Pero después de ocultar el sol hoy, se van a emborrachar. Y se han olvidado de todo lo que han dicho. Muchos celebran su entrada, pero pocos permanecen en su camino. Palabra de Dios. Oremos.